Galletita Cultural de Naroco. Una vez más, un saludo y una bienvenida a todos nuestros amables seguidores que nos acompañan en cada una de estas nuevas aventuras que estamos realizando por todos los rincones conocidos y desconocidos de la Ciudad de México. ¿Alguna vez se habían imaginado hacer un tour por un panteón, por un cementerio? ¿Habían pensado qué tan interesante puede ser la historia de las personas que yacen en uno de estos lugares? Bueno, pues el día de hoy venimos a conocer un museo panteón muy particular cerca del centro de la Ciudad de México, el Museo Panteón San Fernando. Vamos a recorrerlo, vamos a caminar un ratito por aquí y vamos a descubrir algunas de las grandes historias que esconde este lugar. Hay personalidades increíbles aquí que descansan y que muy pocas personas conocen, a pesar de que son renombrados personajes de la historia principalmente mexicana, aunque también hay algunos casos de historia internacional. Así que los invitamos a seguirnos, pónganse cómodos y comenzamos nuestra nueva galletita cultural. El Panteón de San Fernando es uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México. Durante el virreinato se tenía la costumbre de que los difuntos se enterraban dentro de la iglesia que se veía atrás, que es la iglesia de San Fernando. En su altar mayor existen las tumbas de dos virreyes de la Nueva España, los virreyes Matías de Gálvez y Gallardo y de Bernardo de Gálvez, quienes entre otras cosas fueron los encargados de iniciar la obra que posteriormente sería conocida como el Castillo de Chapultepec. Enterrar cadáveres adentro de una iglesia que no tiene ventilación, como se pueden imaginar, no es la más grande de las ideas. Pronto empezaron a proliferar roedores, insectos como cucarachas, malos olores y mal aspecto en general, por lo cual se decidió que se dejarían de enterrar a los difuntos dentro de una iglesia, y así fue como se empezó a enterrar a la gente en el atrio. Este atrio pronto creció y se extendió hasta hacer el pequeño cementerio que conocemos hoy en día como el cementerio de San Fernando. En un inicio, únicamente los frailes fernandinos eran los que se enterraban aquí, y eran tumbas que no tenían nombre. Sin embargo, había muchas personas que eran benefactoras y que patrocinaban a la iglesia, daban diezmos y aportaciones económicas muy importantes. Pronto ellos comenzaron a pagar también para tener el derecho de ser enterrados aquí. Hacia 1832 comienza la construcción del panteón tal y como lo conocemos. Un año después, en el año de 1833, Antonio López de Santa Anna, el presidente, emitió un edicto, una norma, donde se estipulaba que todos los panteones de la ciudad debían abrirse al público. Y es por ello que rápidamente este lugar se colocó como uno de los panteones más deseados por la sociedad de nivel económicamente alto y adinerado. Aunque era pequeño, era muy limpio y muy ordenado. Pronto empezó a recibir por lo mismo a grandes personalidades de la política y del arte de aquel tiempo. Más adelante, en el año de 1859, Benito Juárez, al realizar las leyes de reforma, expropia todos los bienes y propiedades de la iglesia. Por lo tanto, este panteón pasó a manos del gobierno, y al ver la cantidad de personajes importantes que descansaban aquí, se declara Panteón de Hombres Ilustres. El panteón siguió funcionando y recibiendo nuevos huéspedes, nuevos inquilinos, hasta el año de 1860. No se permitió enterrar a nadie más aquí a partir del año 1860. Sin embargo, se hizo una única excepción en el año de 1872, que vamos a comentarles de quién se trataba en un ratito. En el año de 1900, el presidente Porfirio Díaz planeó destruirlo realmente para construir en este lugar un gran panteón nacional mexicano. Pero estalló la revolución y ese evento bélico lo impidió. En 1935 fue declarado monumento histórico por el INAH
y en el 2006 recibió el título de Museo Panteón. Pero ¿por qué tanta importancia?, me dirán. Papá Naropo, ¿para qué nos llevas a ver tumbas? Pues vamos a hablar de quiénes son los personajes enterrados aquí o que alguna vez estuvieron aquí. Vamos a recorrer el cementerio y, como punto de observación, muchos de los inquilinos más notables tal vez ya no se encuentran aquí en este lugar. Algunos fueron reubicados, fueron exhumados y algunos se reubican definitivamente, por ejemplo, en la columna del Ángel de la Independencia o en la rotonda de los Hombres Ilustres. Así que vamos a dar una vuelta y comenzamos nuestro recorrido por este Museo Panteón de San Fernando. Algunas tumbas aquí son un verdadero deleite para los que nos gusta la historia. Miren, por ejemplo, qué personaje tenemos aquí. Ignacio Zaragoza. ¿Quién no conoce su historia? Ignacio Zaragoza, curiosamente, nació en Texas, ahora Estados Unidos, pero en aquel tiempo todavía era parte del territorio mexicano. Fue parte fundamental del ejército mexicano que derrotó a los franceses en la famosa batalla del 5 de mayo en el estado de Puebla en 1862, cuando dirigió un puñado de indios zacapuaxtlas y con ellos enfrentó al ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Los derrotó, logrando un hito militar e histórico que ha perdurado hasta nuestros días. Los restos de Ignacio Zaragoza, desgraciadamente, ya no están aquí, pero sí estuvieron hasta el año de 1976, cuando se celebraron los 114 años de la Batalla de Puebla y fueron trasladados a un nuevo monumento, a la zona de Fuertes, en el estado de Puebla, específicamente, obviamente, al monumento Ignacio Zaragoza que se encuentra en este lugar. Esta tumba vacía se quedó aquí como homenaje a este gran personaje de la historia de México. Y si hablamos de grandes personajes de la historia de México, ¿cómo podríamos ignorar a nada más y nada menos que al general Vicente Guerrero? Fue uno de los principales héroes de la independencia de México. Curiosamente, lo que prácticamente nadie sabe era que en verdad era un indígena de raíces africanas. Este gran personaje consumó la independencia de México al lado de Agustín de Iturbide. Y en su honor, el estado de Guerrero, cuya capital es Chilpancingo y donde se localiza Acapulco, fue bautizado con su apellido. Aquí tenemos la tumba de otro personaje célebre, Miguel Miramón Mejía. Prácticamente nadie sabe que él fue uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec ante la invasión estadounidense. Fue compañero de armas de Fernando Montes de Oca, de Agustín Melgar, de Juan Escutia, de Juan de la Barrera, de todos ellos. Pero él sí salió con vida de ese enfrentamiento. De hecho, fue preso por el ejército estadounidense y fue liberado algunos días después, cuando se declaró que México perdía la mitad de su territorio. Más adelante, fue el presidente más joven que ha tenido el país, a los 27 años. Fue un presidente interino y terminó su vida siendo fusilado en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, junto a Maximiliano de Habsburgo, el emperador austriaco que vino a gobernar aquí a México. Como pueden ver, algunos de los nichos tienen un marco negro, aunque no tengan nombre. Se cree o se piensa que los nichos con marco negro todavía tienen el cuerpo dentro de ellos. Los que tienen el marco blanco ya no tienen al difunto en su interior. Esto también es una teoría porque durante muchos años el panteón estuvo abandonado y muchos registros se perdieron, ya que el panteón fue víctima de saqueos y de vandalismos. ¿Cuántas personas han escuchado, por ejemplo, de Martín Carrera? Fue presidente de México, curiosamente, solo durante 29 días en 1855. Fue gobernador también del Distrito Federal. Y sus restos reposan aquí, en este lugar, en este panteón. Aquí tenemos otro de los nichos en donde reposa el que probablemente sea el presidente mexicano más honrado de la historia,
José Joaquín Herrera fue presidente mexicano y al acabar su gobierno se dice que no robó ni un solo centavo de las arcas federales. Murió en la pobreza y tuvo que ir a pedir empleo al Monte de Piedad. Por otro lado, aquí tenemos la tumba de la hermana del presidente Antonio López de Santa Anna, Francisca López de Santa Anna. Y en medio tenemos la tumba, o mejor dicho, el nicho donde yacían los restos de Melchor Ocampo. No sé si lo alcanzan a ver hasta allá arriba. Melchor Ocampo fue un político que creó el registro civil. Fue un gran parteaguas importante en la historia de la sociedad. Pues antes de que existiera esa institución, todo dependía también de que fueras creyente de la Iglesia Católica. Al nacer, te bautizaban, te tenías que confirmar, te tenías que casar y morir. Obviamente todo ante el amparo de las leyes religiosas. Si tú no eras creyente de esa religión, era como si no existieras. Por eso Melchor Ocampo creó el registro civil para acabar con ese tipo de cuestiones. Aquí duerme Miguel Vadillo Bernal, mi querido hijo. Hablad bajo, no le despertéis. Marzo 19 de 1866. Fuerte, ¿no? Impactante y muy emotivo. Isadora Duncan fue una bailarina y coreógrafa estadounidense que es considerada como la creadora de la danza moderna. Curiosamente, Isadora Duncan no está enterrada aquí. De hecho, no se tiene registros que haya venido alguna vez a México, que tuviera algún lazo afectivo o de trabajo en México. De hecho, murió en París, en una muerte muy curiosa y muy trágica. Isadora Duncan iba a bordo de un vehículo y llevaba una bufanda, una pañoleta atada en el cuello. Esta pañoleta salía de la ventana del carro y con el aire se agitaba bastante vigorosamente. El problema es que era muy larga y se dice que esa pañoleta se enredó en la rueda del carro, ahorcándola y arrastrándola, sacándola por la ventana, muriendo trágicamente. Pero entonces, ¿por qué tenemos un nicho de Isadora Duncan aquí si nunca vino a México, si está enterrada en París y no hay registro de que alguna vez haya tenido un lazo afectivo con México? Hay varias versiones, varias historias. Es que el presidente Plutarco Elías Calles estaba enamorado perdidamente de Isadora Duncan y que trajo sus restos a escondidas desde París, lo cual se ha demostrado que es una mentira porque esta tumba está vacía, este nicho, mejor dicho, está vacío. Solamente se ostenta el nombre, pero el mito del presidente Plutarco Elías Calles enamorado no ha perdido nada de fuerza. Se dice más bien que es por admiradores secretos, quienes decidieron inmortalizarla el año de su muerte. Finalmente, estamos viendo lo que posiblemente sea la tumba del personaje más famoso que está enterrado en este lugar. ¿Cuántos de ustedes sabían que en este lugar se encuentra la tumba de Benito Juárez García, el expresidente de México? Es conocido como el Benemérito de las Américas, siendo su frase más famosa: entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Era un indígena de la etnia zapoteca, fue impulsor de las leyes de reforma que separaron al Estado de la Iglesia. Y no sé si recuerdan que les mencioné que el último entierro que se dio en el cementerio fue en el año de 1872 y fue precisamente el de Benito Juárez García. En la escultura de mármol blanco podemos apreciar un rostro muy bien delineado del presidente y que incluso manifiesta una expresión de dolor. Bueno, esta expresión de dolor es real. El rostro de esta escultura que representa a Benito Juárez fue realizado extrayendo una máscara mortuoria real mientras estaba en su lecho de muerte. Se dice que murió por una afectación cardíaca, pero en aquel tiempo, como la ciencia médica no estaba tan avanzada, el tratamiento médico que se seguía en esos casos era verterles agua hirviendo en el pecho. Por lo cual, aparte de todo el sufrimiento y el tormento que tenía Benito Juárez por el padecimiento cardíaco, tuvo que soportar que su piel se quemara con agua caliente. Todo ese reflejo de dolor es expresado en la máscara mortuoria que le realizaron al expresidente Benito Juárez. Y es de comentar también que, además de estar acompañado de su esposa Margarita Maza de Juárez,
También lo acompañan en ese sepulcro 5 hijos suyos. El recorrido en este lugar es equiparable e igual de interesante que recorrer otros cementerios alrededor del mundo, como el de Montparnasse en París. Está lleno de personalidades, de personajes, y es un recorrido que, en particular punto de vista, es altamente interesante y recomendable. Así que espero que les haya gustado la galletita cultural del día de hoy, que les parezca curioso como a mí el contraste que puede haber en un edificio que es concebido como descanso de las personas que se van, y cómo puede ser también convertido en un lugar lleno de cultura, lleno de magia, lleno de conocimientos, de recuerdos y de nostalgias por las personas que se han ido, que la muerte ha arrebatado de nuestras manos y que sin embargo siguen presentes en forma de historia, en forma de la obra que realizaron mientras estuvieron con vida. Obra que habla de su vida misma y que nunca nos va a permitir olvidarlos. Un saludo para todos, espero que les haya gustado esta galletita cultural. Abrazos y los esperamos en nuestras siguientes aventuras. Saludos a todos. Adiós.